Vayan a Eclesiastés 12, Eclesiastés 12. Eclesiastés 12. Es el último capítulo de Eclesiastés. Está después de Salmos, Proverbios, y lo sigue Eclesiastés. Antes de cantar. Voy a leer unos versículos ahí. Este es un tema. Sigue de Proverbios. Eclesiastés. Antes de cantar. 12. Eclesiastés 12, versículo 1. Amén. ¿Ya lo encontraron? Ya. Ok, bueno. Eclesiastés 12, 1 dice la palabra del Señor, dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento, perdón. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, dice, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán las guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas, porque ha disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Cuando se levantara la voz del ave, dice, y todas las hijas del canto serán abatidas. Dice el versículo 5, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Dice, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo. Dice el 7, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Amén. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, le pido que bendiga su palabra, no me use en esta tarde, Señor, que me dé voz clara y palabras claras para que pueda enseñarla. Perdone mis pecados y se lo ruego en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Este no es un tema nuevo, hermanos, muchas veces lo hemos tocado. Acuérdate de Dios, se llama mi tema. Les ponemos acuérdate de tu Creador, pero es bueno siempre acordarnos de Dios, amén. Lo que está diciendo este pasaje, hermano, es que todo se va acabando, todo se va a acabar. Uno a veces puede tener salud, puede tener vida, pero todo eso se va a acabar. Un día ya no vamos a poder ver, un día inclusive las cosas que tenemos ya se van a ir acabando, ¿verdad? Y va a llegar día que no vamos a estar aquí y vamos a morir, ¿verdad? Y luego dice al final que el polvo vuelva a la tierra, o sea que muramos y nos vamos a la tierra, y el espíritu vaya a Dios que lo dio. Y cuánto de verdad hay en eso, man. Nosotros somos salvos, nosotros hemos creído en Cristo como Salvador personal, pero hay gente que no ha sido salva, hay gente que, hermanos, no se acuerdan de Dios. Ellos creen que no existe, algunos que dicen que no existe, otros
no les importa. Solo les importa vivir el día, vivir en su vanidad, vivir en pecado, vivir el pecado, vivir como a ellos les gusta. Pero hermano, tarde que temprano se muere uno, se mueren los jóvenes, se mueren los viejos. Algún día nos vamos a morir. Pero dice el predicador, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y yo, para mí, hermano, tenemos que acordarnos, jóvenes y viejos, tenemos que acordarnos del Señor. No podemos ignorar. Dos cosas, hermanos, por las que tenemos que acordarnos. Es una necesidad. Tenemos que acordarnos de Dios antes que sea muy tarde. Como les dije, uno puede pensar que nunca vendrá el día de nuestra muerte, pero es lo más seguro que tenemos. Y dos, la necesidad que tenemos siempre. Siempre estamos necesitados de Dios. Amén. Acordarse de Dios, hermano, número uno, para salvación. Uno no puede pensar que, bueno, hay gente que piensa así. Hay gente que cree que pues algún día se van a morir, que Dios al final dice todos serán salvos, pero esa no es la verdad. Hermano, la Biblia enseña que uno tiene que seguir al Señor. Tiene que seguir al Señor. Mira, quiero que vayan a Lucas. No vamos a leer todo el pasaje, pues es bastante largo. No tenemos mucho tiempo, pero en Lucas 16, 19, ya lo hemos leído muchas veces, pero aquí vemos un ejemplo perfecto de un hombre que tenía todo, un hombre que no le faltaba nada, excepto Dios. En Lucas 16, 19, vemos dos personas que mueren. Uno de ellos era rico, el otro era pobre. Y uno, hermano, dice la Biblia que muere y despierta en el infierno, despierta en el castigo eterno. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Hay gente que le quiere cambiar el significado de este texto, pero no se puede cambiar. Bueno, vamos a leerlo. Lucas 16, 19, ¿ya lo tienen? Amén. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, o sea, obviamente era muy rico. Y hacía cada día banquete con esplendidez, o sea, pasaba de fiesta, obviamente. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Dice el versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, o sea, lo llevó con Dios. Y murió también el rico, y dice que fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado. ¿Qué dice? Y hermano, no voy a leer todo el pasaje por el tiempo, pero uno se puede preguntar, bueno, ¿y por qué uno se fue al cielo y uno se fue al infierno? ¿Acaso Dios odia a los ricos? ¿O por qué el rico se fue al infierno? ¿Sí están conmigo, hermano? ¿Saben la razón, hermano, que muchos ricos no van a estar en el cielo? Es porque su Dios es el dinero.
y se olvidan de las cosas del Señor, se olvidan de Dios. La Biblia dice que el dinero, hermano, es causa de que mucha gente se pierda. La gente cree que el dinero lo es todo, pero no es así. El mismo Señor enseñó, hermano, que no solo uno puede vivir mira, vean Lucas 12:13. Lucas 12:13. Me estoy brincando pasajes por el tiempo. Muchas gracias por los regalos y todo lo que me dieron, hermano. Muy agradecido. La verdad que me hacen sentir apreciado. ¿Okay? Amén. Gracias. Lo es, hermano. Amén. Pero me deben tiempo. Eso sí no se lo Amén. perdono. Bueno, ya les voy perdonando ahí un pasaje, ¿verdad? Porque en Lucas 12:13, hermanos, vemos un ejemplo. Ya lo tienen. Ujú. En Lucas 12, Lucas 12:13. 12:13. Vemos el ejemplo de una persona que también tenía dinero, hermano, y no sabía ni qué hacer con él. Hay gente, mira, que tiene a veces tanto dinero que se pasan cuidando el dinero. A veces que ya es el único trabajo que tienen es estar cuidando el dinero. Y se olvidan de Dios, se olvidan completamente de Dios. Yo tengo clientes, hermano, que están podridos en dinero, pero no quieren saber de Dios. Trabajan 24 horas al día, nomás cuidando el dinero. Pero vamos a leer este pasaje, hermano. En Lucas 12:13 dice la palabra del Señor así. Lucas 12:13 dice: le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mira, dice: guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y a este rico, hermano, le pasó igual. A lo mejor es el mismo rico. ¿Sí están conmigo, hermano? Amén. Solo es otra historia del mismo rico. No sabemos, a lo mejor era otro rico. Pero dice: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él, pensando dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Dice el 19: y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Esa es la mentalidad del mundo, hermano. Pero no se acuerdan de su creador. Se les olvida que ellos no vienen del chango. Ellos le rinden al chango. Pero el que tienen que rendir es a Dios. Dice el 20: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Hermano, tenemos que acordarnos del Señor, especialmente nosotros que conocemos al Señor. Tener en nuestro corazón siempre que lo necesitamos. Amén. Yo siempre les he dicho que la necesidad más grande que tenemos, hermano, no es de cosas materiales. A veces uno se enfoca en las cosas materiales, pero, hermano, lo más importante que necesitamos, que la necesidad más grande que tenemos es de buscar a Dios siempre. Amén. Y Él se encarga de todo lo demás. Tú buscas a Dios con todo tu corazón y Él se encarga de dar todo lo que necesites. De verdad, hermano, Él es bueno. Si ustedes se recuerdan en la parábola del sembrador, ¿sí se acuerdan, hermano? Amén. La parábola, hermano, del sembrador
es un perfecto ejemplo de la gente que se olvida de su Creador. Porque lo crean o no, hermano, todos fuimos creados por Dios. Aunque sean ateos, aunque sean incrédulos, fueron creados por Dios. Hasta ahorita, a pesar de tanta ciencia que hay, todavía no han podido comprobar que venimos del chango. Han llegado a un punto que han convertido una religión eso de que venimos del chango, pero no tienen pruebas que venimos del chango. Dios nos hizo, Dios nos creó. Tenemos que rendirle cuentas al Señor. Si tú lees, por ejemplo, allá en Romanos 1, dice que no le dieron gracias, ¿verdad? No se acordaron de Él. Dice, y Dios los entregó a una mente reprobada, hermano. Cuando, otro punto importante es que cuando nosotros no nos acordamos del Señor, nos olvidamos, entonces Él nos deja y nuestra mente se vuelve reprobada porque empezamos a hacer lo que el mundo hace, a almacenar lo que el mundo hace. Tú ves los jóvenes de ahora, hermano, que no son cristianos, cómo tienen su mente llena de cosas que no sirven. ¿Sí están conmigo? Tú compara un joven que no es cristiano con uno que es cristiano, hermano, y ya el disco, yo le digo, el disco duro o su memoria, lo que tienen ellos, ya no les cabe nada bueno, porque ya lo llenaron de pura maldad, ya lo llenaron de cosas que no sirven. Yo le digo a los cristianos, hermano, apártense de las cosas del mundo, porque no pagan bien, no sirven para nada. Se los traga el mundo, hermano, los engaña el mundo. Y en la parábola del sembrador, vemos cómo vemos 4 diferentes ejemplos, como uno recibe la palabra, pero inmediatamente se le olvida. Otro por un rato la guarda, y otro el mundo se lo lleva, y al final hay otro que ese de verdad la guarda y es el que da frutos. Pero vamos a leer, hermano, Marcos 4:14. Marcos 4:14. Nomás voy a leer lo que es la explicación, no voy a leer toda la parábola. Marcos 4:14. Mateo, y luego sigue Marcos. ¿Ya me ganaron, hermanos? Casi. 4. Marcos 4:14. Amén. Ya están ahí, hermano. Amén. En Marcos 4, de 3 a 9, vemos la parábola. Pero ya la hemos leído varias veces. Pero quiero que veamos la explicación. ¿Ya lo tienen, hermano? Marcos 4:14 dice la palabra del Señor así. Aquí está la explicación de la parábola. El sembrador, dice, es el que siembra la palabra. Hermanos, el ganador de almas, el misionero, cualquier persona que lleva el evangelio a las personas. Y esos son los de junto al camino. Cuando compara al Señor como cuando el sembrador siembra la semilla en el camino no va a crecer. La gente camina, los pájaros, los animales se la comen. Y estos, dice, el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los que son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene, ¿qué, hermano? Satanás, y la quita, y se quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Por qué, hermano? Porque no están interesados, ¿verdad? No se acuerdan, no quieren acordarse del Señor, no quieren saber quién es Dios. Dice el 16,
Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento, ¿qué dice? La reciben, Con gozo. Tú sabes que una piedra pues no va a retener agua, por eso más ni tierra tiene, pues es pedregal. Siembras una semilla y a veces brota, pero como no retiene agua pues se muere. ¿Están conmigo? Amén. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hermano, este es el tipo de personas que se olvidan de Cristo también. Dice el 17, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego, ¿qué dice? Tropiezan. Dice el 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero luego dice los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, dice, entran y ahogan la palabra y se hace, ¿qué, hermano? Infructuosa. Entonces, tal vez esto la retuvieron un poco más, pero prefirieron el mundo, prefirieron irse a las cosas del mundo. Y se olvidan de Dios, hermano. Se olvidan de Dios, no quieren saber de Dios. Entonces vas a encontrar diferente gente allá. Hay unos que de plano pues no quieren saber, no se recuerdan de su creador, no se van a acordar porque pues no hay cavidad la palabra de Dios en su corazón. Hay otros que por un tiempo, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos tenido a veces visitantes, gente que ha venido por un día o dos? Pero en cuanto a veces escuchan predicación dura o escuchan algo que no les gusta, dicen, no, aquí no me gusta, aquí no me conviene. O alguien les hace algo y ya se van. Pero siempre están buscando pretextos para alejarse de Dios. ¿Están conmigo? Y lo encuentras el otro que prefiere las cosas del mundo que las cosas del Señor, hermano. Entonces, hermano, esta gente no se van a acordar de su Creador. Mira, el problema es este. Mira, ve a Salmos 9:17. Ellos creen, a veces se engañan, creyendo que serán salvos, pero dice la Biblia que no. Salmo 9:17. Ahí me avisan cuando lleguen, hermano. Amén. Salmo 9:17 dice, los malos serán trasladados ¿a dónde, hermano? Al Seol. Al Seol. Todas las gentes, ¿qué dice? Que se olvida de Dios. Que se olvidan de Dios. Tienen que acordarse de Dios, hermano. No, uno no puede creer en Cristo y un día decir, pues no sé quién es Cristo. El Señor mismo allí en Mateo 7 dijo que habrán gente que dice, Señor, dice, no hicimos esto, no hicimos lo otro, y Él dirá, no os conozco, alejados de mí, hacedores de maldad. Porque, hermano, cuando se llegue la hora, es cuando la gente, muchos se van a acordar del Señor, pero va a decir, no, ¿sabes qué? Pues es demasiado tarde. Ya están en el otro lado. Ya no hay forma de regresar, hermano. Se olvidaron del Señor, hermano. Quiero que vayan a Salmo 78. Si ya fuiste salvo, hermano, si ya has creído en Cristo como Salvador personal, pero uno no puede olvidarse del Señor. Uno tiene que buscarlo de corazón.
Vayan a Salmo 78, pero dejen una marca ahí. Vayan a Salmo 78 y dejen una marca ahí. Y luego se van a Juan 10. Una marca ahí donde está. Ya, si tú ya hiciste decisión de seguir al Señor, ya eres salvo. Bueno, hermano, dice la Biblia que tú eres su oveja. Amén. ¿Van conmigo, hermano? Amén. Y ¿por qué pone el Señor este ejemplo? Porque las ovejas, hermanos, siempre buscan a su pastor. En este caso, nuestro pastor es Cristo. Amén. Amén. ¿Por qué razón los demás no buscan al Señor Jesucristo? Es porque no son ovejas. Una oveja, hermano, el Señor nos enseña en esta forma para que entendamos que una oveja depende de su pastor. Y no estoy hablando de mí, estoy hablando de Cristo. ¿Sí están? ¿Por qué? Porque el pastor, hermano, de las ovejas es quien alimenta a las ovejas, es el que le da de beber agua, que les da buenos pastos, le da lo que necesita para que pueda vivir. Amén. ¿Sí están conmigo, hermano? Entonces una oveja no se puede olvidar de su pastor, porque sabe que depende de ese pastor para que le dé de comer, para que le dé de beber. Y Jesucristo es nuestro pastor. Amén. Entonces nosotros, hermanos, los verdaderos hijos de Dios, no podemos olvidarnos de nuestro Dios. Amén. Ahora, ¿qué dice ahí, hermano, en Juan 10, 27? Dice, mis ovejas, ¿qué dice, hermano? Oyen mi voz. ¿Y qué dice? Y yo las conozco. ¿Y qué dice? Y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Así que ahí tienen, hermano. Por eso es que nosotros necesitamos siempre estarnos acordando del Señor, porque Él es quien nos sustenta, Él es el que nos da de comer. Amén. A veces nosotros creemos que es más importante la comida y lo material, pero ¿qué dijo el Señor allá en Lucas 4, hermano? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. O sea, lo que está diciendo el Señor, que es más importante lo que el Señor nos da. Ahora sí necesitamos lo material, necesitamos pan, necesitamos vestido, necesitamos un techo, necesitamos calzado, todo lo que tú quieras, pero es más importante Dios, y no podemos olvidarnos de Él. Él es quien nos da todas estas cosas, pero lo más importante es vida eterna. Amén. Si están conmigo, porque el pan que Él nos da, hermano, no perece, es para siempre. Ahora vayan a Salmo 78, 34. ¿Dejaron una marca ahí? Salmo 78, 34. Los judíos, hermano, cuando lo sacó el Señor de Egipto, no pensaban como nosotros. Ellos estaban enfocados en las cosas materiales, en qué comer, o sea, eso era lo que ellos tenían en su mente siempre. Ahora, ¿dónde quiero llegar con esto, hermano? Es que un cristiano, un hijo de Dios, una oveja del Señor, no debe estar enfrascado en esas cosas, siempre debe estar buscando al Señor. Y vamos a ver un ejemplo, cómo
ellos se engañaban a sí mismos. Y el Señor, dice en la Biblia que el Señor es bueno, hermano. A veces Él sabe quiénes somos, pero aún así nos da la oportunidad de buscarlo de corazón, ¿verdad? Él sabía que los judíos, inclusive dice en la Biblia que toda esa generación no fueron salvos, murieron en el desierto. Pero el Señor era bueno, Él estaba dando la oportunidad de que fueran salvos. Por eso, cuando tú lees Juan 3:36, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor da esta oportunidad que todo el mundo sea salvo. El Señor miraba a los judíos y lo hacían enojar, porque nomás lo usaban. Y a veces, hermano, hay cristianos que piensan que Dios, el Señor, es como un objeto que nomás se usa. Y así no trabaja la cosa, man. Tenemos que buscar al Señor por quién es y no por lo que nos pueda dar. Mire, vamos a 10:34, ¿ya lo tienen, man? ¿De qué? Perdón, Salmo 78:34. ¿Ya lo tienen, man? Amén. Dice, si los hacía morir, está hablando de los judíos cuando estaban en el desierto. Dice, entonces buscaban, ¿qué dicen? A Dios. A Dios, se acordaban que existía Dios. Entonces dice, se volvían solícitos en busca suya. Dice, y se acordaban, ¿qué dice, hermano? De que Dios era su refugio. Y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban. Dice, con su boca y con su lengua le mentían. Dice, pues sus corazones no eran, ¿qué dice, hermano? Rectos con Él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero Él, dice, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó que eran carnes, soplo que va, ¿y qué dice? Y vuelve. Y no vuelve. Y no vuelve. Voy a leer hasta el 42. ¿Cuántas veces se rebelaron contra Él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano del día que lo redimió de la angustia. Y hermano, siempre tenemos que tener en mente el día que nos redimió a nosotros del infierno, cómo nos salvó, man. Tenemos que recordar siempre esto. Amén. No podemos dejarnos llevar por los que según están a veces haciendo billetes, haciendo cosas materiales, están enriqueciendo, y no debemos de tener envidia de toda esa gente. ¿Por qué? Porque hermano, nosotros vamos a tener cosas más grandes. Mira, las cosas espirituales valen más que las cosas materiales. Es más importante conocer al Señor que tener otras cosas o conocer otras cosas. Vale más su palabra que cualquier otra cosa. Siempre vamos a estar necesitados del Señor, no importa, hermano. Si estás lleno de bienes, tienes riquezas, que gracias a Dios, bendito sea Dios. Pero busca a Dios. ¿Te acuerdas de la vida de Job? Dice la Biblia que era uno de los más ricos en esa área, en esa época. Dice que él inclusive hacía sacrificios por sus hijos. O sea, era una persona, hermano, recto delante de Dios. Dice la Biblia que era perfecto delante de Dios. Refiriéndose que era una persona, hermano, que entendía quién era Dios, que entendía que tenía que buscar a Dios, que entendía que dependía de Dios, entendía que Dios era su mayor necesidad, entendía que Dios era el número uno en su vida, entendía que
no había a quién más acudir más que a Dios, hermano. Y así tenemos que pensar nosotros, tener una mente para el Señor. Mira, vea Job 8:11. En Job 8:11, Job nos da un tremendo mensaje. Como algo tan simple que él enseña, hermano, nos da un mensaje tremendo. Job 8:11. En Job 8:11, ya me avisan cuando lleguen, hermano. ¿Ya lo tienen, hermano? Ya. Job 8:11 dice la palabra del Señor así. Dice, y está preguntando, dice, ¿crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Dice, aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda, dice, la hierba. Dice, tales son los caminos de todos los que se olvidan, ¿qué dice, hermano? De Dios, a A Dios. Dios. Dice, y la esperanza del impío, ¿qué dice, hermano? Perecerá. Perece. Hermano, nosotros no podemos, así como como dice el junco, crece con el lodo, así nosotros, hermanos, necesitamos del Señor. Nosotros dependemos del Señor. Y el Señor nos da un ejemplo de cómo, de cuánto dependemos de Dios, cuánta necesidad tenemos del Señor Jesucristo, hermano. Quiero que vayan a Juan 15, ya vamos a terminar, Juan 15. Lo hemos visto muchas veces y lo vamos a seguir viendo porque, hermano, es necesario entender estos conceptos, estas ideas que el Señor nos da para que no nos olvidemos de nuestro Creador, hermano. ¿Ya lo encontraron, hermano? Amén. Juan 15, ¿qué les dije, hermano? Nos dijo. Juan 15 del 1 al 6. Juan 15 del 1 al 6. ¿Lo encontraron? Amén. Dice la palabra del Señor. Mira cómo nos compara. Cómo compara un árbol, ¿verdad?, con una rama. Cuando la rama se corta del árbol, ¿qué pasa, hermano? Muere, ¿verdad? Así también nosotros, cuando nos separamos del Señor Jesucristo, bueno, pues vamos a tener muchos problemas. El hombre perece, aquel hombre que no ha creído en Cristo Jesús, hermano, va a perecer en el infierno. El cristiano que se aleja del Señor va a pasar por muchas cosas. Dice el 15:1, dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros están limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué dice, hermano? Permanecer en mí. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, y esa es la verdad, hermano, nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis, ¿qué dice, hermano? En mí. En mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, dice, este llevará mucho fruto. Lleva mucho fruto, porque separados de mí nada, ¿qué dice, hermano? Podéis hacer. Oh, hermano, ¿cuándo necesitamos al Señor?
No podemos olvidarnos de nuestro Creador, no podemos olvidarnos de nuestro Salvador, hermano, porque tenemos una necesidad continua. O sea, la necesidad de nosotros no se va a acabar jamás. Amén. Hay gente que no se recuerda de Dios, no le importan las cosas de Dios. Hasta que ven que ya no encuentran la puerta, entonces están buscando a Dios. Pero yo te sugiero, hermano, que no seas ese tipo de persona. Busca a Dios. Nunca llegues al extremo donde andes después arrepentido buscando a Dios, porque a veces puede ser que ya no lo encontramos en la forma que nosotros queramos. Hay veces yo he visto gente que le pasan cosas. Mira, hermano, el pecado, siempre digo esta cosa, el Señor perdona todos los pecados. No hay un pecado que no te perdone el Señor, excepto el rechazar el Espíritu Santo o no creer en el Señor Jesucristo. Pero el pecado tiene consecuencias, y graves, puede tener graves consecuencias, hermano, al punto que puede afectar generaciones enteras. Hay gente que se ha apartado de Dios, hermanos, se han olvidado de Dios, y sabes que ha afectado sus familias, su esposa, sus hijos, sus nietos, bisnietos y tataranietos, hasta, dice la Biblia, hasta la cuarta generación. Es una maldición que llevan hasta la cuarta generación, hermano. Dice, bueno, pero ¿qué culpa tienen? Bueno, hermano, porque nosotros transmitimos la maldición. ¿Sí están conmigo, hermano? Amén. Si nosotros heredáramos bendición, si nosotros diéramos la heredad del Evangelio, la heredad de que conozcan al Señor, hermano, esas generaciones serán benditas. Pero si nosotros no los acercamos a Dios, si nosotros en vez de ser bendición somos maldición, pues va a seguir la maldición. Mira, ya para terminar, quiero que vean Segunda de Crónicas 15, Segunda de Crónicas 15, que la verdad, a veces leyendo estos pasajes, hermano, a mí hasta se me enchina el cuero. Tal vez ustedes no han estado en situaciones como las que yo he estado, pero ¿sabes qué? A veces me encuentro gente que no he visto por años y me dice, hermano, todavía anda por ahí. Y digo, pues sí, hermano, ¿a dónde más voy a ir? Digo, Pedro, no tenemos a dónde más ir. ¿Están conmigo, hermano? Le dijo Pedro al Señor, solo tú tienes palabra de vida eterna. En Segunda de Crónicas 15, del 1 al 2, mira el consejo de este personaje que le da a Asa, dice mi esposa, no se dice Asa, se dice Asa. ¿Es Asa o Asa? Asa. Es que ella se le olvida que yo estoy medio agringado, ya leo en gringo. Ok, ya están allí, hermano. En Segunda de Crónicas 15, del 1 al 2, Amén. viene un hombre de Dios y mira el consejo que le da a Asa. No es Asa, es Asa. Dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme, Asa y todo Judá, dice, y Benjamín, Jehová dice, estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, dice, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también, ¿qué dice, hermano? Os alejará. Y sabes, es increíble, hermano, que a veces uno puede ser a veces tan olvidadizo, uno puede ser a veces tan malo con Dios, pero nosotros lo buscamos, ahí está. Los judíos, hermano, querían engañar al Señor. Dice que iban y le rogaban y pretendían, y el bueno siempre regresaba, porque sabes que Dios siempre está con la esperanza de que nosotros nos arrepintamos de corazón. Amén. Y le busquemos de corazón. Él siempre está ahí, man.
Él es bueno, Él siempre está ahí. Amén. Pero tenemos que entender esto, hermano. No debemos de abusar de la paciencia de Dios. Tenemos que siempre recordarnos de Él, hermano. Y el Señor va a estar ahí. Amén. Él va a estar siempre ahí. Hay que buscarlo, hay que recordarnos de Él siempre, hermano. Amén. En las buenas, en las malas, en necesidades, o cuando no tengamos necesidades, cuando estemos ricos, cuando estemos pobres, cuando estemos enfermos, cuando estemos sanos. Siempre hay que recordarnos de nuestro Creador. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos ha dado de estar delante de usted y ver su preciosa palabra. Y, Señor, ver la necesidad que tenemos de acordarnos de nuestro Creador siempre. Oh, bendito Padre Celestial, yo le pido que nos hable, que no permita que se nos olvide quién es usted, que no se nos olvide lo que ha hecho por nosotros, que no se nos olvide la gran salvación que tenemos, Señor. Oh, bendito Dios, por favor, háblenos siempre que estemos reunidos, siempre que leamos su palabra, donde quiera que andemos, que su palabra nos siga tocando al corazón. Y se lo rogamos en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ok, hermanos, vamos rápido, creo. Vayan a 1 Corintios 11.